que pone a consideración culmine iguales, porque nuestro presidente, señor presidente constitucional, ha señalado públicamente de que debe impulsarse una investigación exhaustiva, caiga quien caiga. Eso tiene que quedar claramente establecido. De lo contrario, señor presidente, el pueblo se está dando cuenta que hay dos objetivos subalternos, dos objetivos de parte del cargamontón de la oposición. Uno, señor presidente, socavar la democracia, debilitar la democracia, un cargamontón político. Y uno, segundo, que se genere un escenario para la impunidad respecto al cual muchos actores políticos, partidos y fuerzas políticas están trabajando. Gracias. Congresista Zamora. Presidente, a nombre de la bancada nacionalista Gana Perú, y habiéndose planteado una moción para conformar una comisión multipartidaria para que se investiguen estos siniestros hechos, nosotros solicitamos, señor presidente, a este pleno de que se exonere de todo trámite y el día de hoy se vote por esta comisión investigadora multipartidaria, presidente. Congresista Guinaga. Gracias, presidente. Si usted lo permite, voy a conceder una interrupción al congresista Gagó. Congresista Gagó. Gracias, presidente. Quiero aclarar que aquí no hay ningún cargamontón ni cosa por el estilo. Creo que aquí las cosas que hemos discutido en esas más de 6 horas son muy claras y que no han sido respondidas. Han habido una serie de ataques de todos lados. Congresistas que han tratado de blindarse hasta con los casos que tienen en fiscalización. Las preguntas son concretas. ¿Quién colocó 8 patrulleros, un portatropas, 22 policías, esta tremenda seguridad? ¿Fue el fujimorismo? ¿Fue el aprismo que hemos sido aludidos? ¿O ha sido este gobierno? Le pregunto, señor ministro, ¿ha sido este gobierno? La otra pregunta es, ¿a quién se protege ahí? ¿Quién puede saber a quién se protege ahí? ¿El fujimorismo? ¿El aprismo? ¿O este gobierno? Tiene que ser este gobierno. La otra pregunta es, si no es usted, que no sabía nada, señor ministro, a través de la presidencia, si no es el señor Adrián Villafuerte, entonces tenemos que pensar definitivamente que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién? Gracias, presidente. ¿Quién es el presidente Ollantumala? Por esa razón, señor ministro, su renuncia tiene que ser irrevocable. De lo contrario, estamos colocando una moción de censura, porque usted no puede continuar en el cargo porque no presta los requisitos necesarios que hoy día el pueblo demanda en seguridad. Usted no sabe realmente, señor ministro, a través de la presidencia, lo que pasa hoy día en su casa. Y para terminar, señor presidente, me quiero dirigir acá al vocero, que lo felicito por la comisión investigadora, pero no pueden estar ahí los investigados, que es justamente su partido. Tendrá que ser solamente de oposición y no con su partido. Gracias, presidente. Congresista Guinaga. Gracias, señor presidente. Señor ministro, está bien que usted siga convencido que la inseguridad ciudadana es un problema de percepción. En todo caso, eso no denota sino una ineficiencia, pero al mismo tiempo lo que usted no percibe es que se ha generado por inacción de su sector una tremenda crisis política. Una crisis política que es una realidad insoslayable e innegable, porque el haber dado seguridad a través de 8 patrulleros, de carros portatropas, a gente
que no está dentro de los que deberían recibir seguridad, es evidente que allí se pretende no solamente ocultar, sino proteger alguna situación que no está dentro de los cánones de la normalidad. Y esta situación completamente anormal, sí, señor ministro, tiene que ser investigada. Porque, aunque lo nieguen en la bancada mayoritaria, están involucrados asesores presidenciales. Aquí hay una triangulación perversa y mafiosa que tiene que investigarse. Por más que vengan a decir o salgan muchas mujeres de Lot a mirar el pasado para buscar soslayar una situación que es realmente innegable y que lógicamente, ¿qué hacía, nos preguntamos, en las visitas a la base naval el asesor presidencial? Culmine, congresista. Gracias. Hablan de montesinismo y tienen de asesor principal a una persona que firmó el acta de sujeción, el coronel Villafuerte, por más que pretenda amenazar a gente de esta bancada, y que ya vamos a hacer denuncia de todo ello. O la misma persona que acá da protección al Congreso, el coronel Oyola, firmante, suscriptor del acta de sujeción. Pero ante toda esta realidad innegable, ¿qué nos ha traído el ministro? Nos ha traído ya no una cuestión de percepción, nos ha traído la fábula de ladrones y celadores. Esa es la respuesta que da un ministro a una situación grave. ¿Qué es lo que ha pasado, ministro? Una situación vergonzosa el día de ayer. 50 policías que están dentro de su sector, que tienen que ir a dar seguridad a los bolivarianos, son asaltados. Imagínense qué seguridad y qué inteligencia que no ha podido proteger, y que policías probablemente mal entrenados no han podido protegerse. 50 policías. Continúe, congresista. Pero en cambio sí hay respuesta para proteger situaciones oscuras que tienen que aclararse. Entonces, ministro, yo no sé si usted es actor, porque si es actor, evidentemente está comprometido, pero si es veedor, quiere decir que las cosas pasan delante de sus narices y no se ha tomado ninguna situación. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado cuando se habla de la reforma policial? 25 generales fueron dados de baja para que pueda emerger la figura del general Raúl Salazar, comprometido en las brujas de Cachiche, en una situación anormal, denunciada por corrupción, que justamente permitió, como consecuencia de ello, la salida del vicepresidente de la República. Comprometido en la operación impecable, comprometido en las situaciones de la parada, y hoy día pretende. Te rogaría que termine con esta guinaga. Hoy día pretende dar una explicación de lo inexplicable. Nos preguntamos, ministro, ¿es tan difícil renunciar derecho? Le haría un bien al sector. Nada de que he puesto mi cargo a disposición. Cuando se asume responsabilidad política hidalgamente, se renuncia de manera irrevocable. Yo le pediría, presidente, poder pasar un video que va a poder desmentir todo lo que hemos venido escuchando de la bancada de al frente. Culmine, congresista. Sí, páseme un video. 2 minutos. Video. ¿Ah?
Bambalinas había sido reconocido. Durante su actividad militar, Adrián Villafuerte fue secretario personal del general César Saucedo, hombre de Montelena, quien el año pasado públicamente dio a conocer que la amistad con Villafuerte ya no era la de antes. Había que denunciar dentro del Consejo Supremo de Justicia Militar a todos los 1.200 o 1.400 generales, coroneles, almirantes, vicealmirantes, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, firmantes del acta de sujeción. Así como era denunciado Hermosa Ríos y toda esta secuela de generales victoriosos y generales apestosos y rosquetes, bueno, también había coroneles entonces, que ahora son generales de brigada y generales de división. Y también está nuestro amigo Villafuerte, Adrián Villafuerte Macha. Ahora estaría claro que Antauro fue quien presentó a Villafuerte a Ollanta Humala y que después el ácido, como lo conocían en el ejército, se haría más amigo de Ollanta Humala hasta convertirse en parte de su seguridad durante la campaña presidencial del 2006. Fue por aquellos años que la figura de Villafuerte Macha ya empezaba a llamar la atención de la prensa. Pero lo que Humala no ha dicho es que dos de sus más cercanos colaboradores, los coroneles del ejército en retiro, Estuardo Antonio Loyola Machado y Adrián Antonio Villafuerte Macha, fueron los brazos derechos de dos generales montesinistas, César Saucedo Sánchez y José Villanueva Ruesta. El hombre detrás de bambalinas había sido reconocido. Durante su actividad militar, Adrián Villafuerte fue secretario personal del general César Saucedo, hombre de Montesinos, quien también firmó el acta de sujeción y ocupó los cargos más importantes dentro de las Fuerzas Armadas y del Interior, hoy en prisión por graves actos de corrupción. A colaborar nada más. ¿Usted es el encargado de ver la ruta? Sí. ¿Qué otra cosa más? ¿Usted trabajó con el general Saucedo Sánchez? Desde aquel entonces también Ollanta Humala trataba de defender a Villafuerte. Un coronel que por cargo institucional le tocó trabajar con el señor Saucedo y después de eso simplemente lo expectoraron, lo sacaron de carrera militar y lo dieron de baja. El propio Antauro Humala. Congresista Aguinaga, le ruego culminar. Gracias, presidente. Esto, presidente, para poder dilucidar una realidad. Estas personas tienen esa historia, pero están viviendo este presente, por más que lo traten de negar o lo traten de ocultar o traten de buscar excusas que no tienen ningún sustento. Esta es una realidad, presidente. Y le reitero al ministro, esta tremenda crisis política generada por su inacción también es una realidad. Aparte de que la percepción que tiene con relación a la inseguridad ciudadana que nos golpea en el día a día. Por eso, ministro, vaya a descansar a sus cuarteles de invierno y le haré un favor al sector interior. Muchas gracias. Congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Alcorta y el congresista Merino. Congresista Alcorta. Una cosa muy cortita, gracias, congresista Mendoza. No sé, acá se está pidiendo la cabeza el ministro de todas maneras. Ok, se le censura hoy día, mañana las firmas y censurado. Y pasa sábado y domingo nos olvidamos del tema. Se acabó. ¿Eso es lo que estamos buscando? O sea, ¿el tema es político o vamos más allá? Sale el señor Pedraza que está sentado acá hace horas. Magnífico. ¿Y después qué pasa? No, es el responsable político. Bestial. Eso es la satisfacción. Con eso nos quedamos contentos. Eso es suficiente. Y la porquería sigue quedándose adentro. ¿Eso es? Nada más. Gracias. Congresista Merino. Sí, presidente, nada más en nombre de la bancada para poder pedir que la Junta de Portavoces pueda exonerar la moción de orden del día que hemos presentado para la conformación de la comisión investigadora, en primer lugar. En segundo lugar, como representante de Tumbes, frente a la inacción del Ministerio del Interior, estrictamente en la inseguridad que se vive en Tumbes, vamos a pedir al jefe de la DIRPOR un informe para poderlo presentar a la Presidencia del Consejo de Ministros y pedir la declaratoria de emergencia para el pueblo de Tumbes. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Congresista Verónica Mendoza.
Gracias, presidente. Saludando por su intermedio al señor ministro aquí presente. Presidente, hay quienes pretenden reducir todo esto a un caso de resguardo policial ilegal. Y hay quienes pretenden que esto se resolvería sacando a un ministro. Y hay quienes no quieren que se ate cabos, ni con el presente ni con el pasado. Presidente, nosotros creemos que esto no se resuelve con la salida de un ministro, como tampoco se resuelve sacando a algunos mandos militares, porque acá hay un problema grave, sumamente grave y de fondo, y que tiene que ver con mafias, con bandas criminales enquistadas en el Estado. Mafias que vienen desde la época nefasta de los 90, presidente. Mafias que son herencia de un asesor presidencial hoy preso, de un expresidente hoy preso, hoy mismo sometido a un nuevo juicio por haber permitido la transferencia de 122 millones de los institutos armados para los diarios Chicha. Presidente, por eso nosotros no queremos hacer aquí ningún show mediático, porque no tenemos nada que tapar. No tenemos ningún juicio en curso que disimular, no tenemos ninguna investigación para la cual necesitemos una cortina de humo. Por eso estamos exigiendo, presidente, que se constituya esta comisión investigadora multipartidaria que dilucide hasta el fondo los vínculos del señor López Meneses que puedan estar vigentes aún hoy en el Estado y que caiga quien tenga que caer. Llámese Cueto, llámese Salazar, llámese Villafuerte, presidente. Y pedimos que esta moción se someta a votación hoy mismo. Y veremos, presidente, en el momento de los votos, quienes solamente están aquí para hacer show mediático y quienes realmente quieren que esto se investigue y se llegue al fondo del asunto. Gracias, presidente. Finalmente, tiene la palabra el señor ministro del Interior para referirse a las intervenciones de los congresistas. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a las señoras y señores congresistas por sus comentarios, particularmente aquellos que han tenido palabras generosas para mi persona. Es un tema serio, sin duda, presidente, y por eso nosotros comenzamos reconociendo la gravedad de una situación. Creo, como muchos congresistas han señalado, que no es simplemente la asignación de una seguridad policial ilegal, sino quizá de algo más. Y ese algo más, presidente, tiene que ser objeto de investigación administrativa, judicial y ahora en buena hora una investigación de parte del Congreso. Porque el sector no tiene ningún compromiso con ese tipo de prácticas. El gobierno tampoco, presidente. Y hay que decirlo enfáticamente. Si hay huecos en los que personajes que han hecho tanto daño se insertan o pretenden hacerlo, hay que combatirlo juntos y de modo constante. Por eso, presidente, me parece muy importante la comisión y todo aquello que hemos articulado. Nosotros estamos trabajando con mucha seriedad en el tema de la reforma policial, no denostando a la policía, reivindicándolo de un histórico olvido y abandono, obligado a trabajar en situaciones frágiles, siempre olvidado hace varios años. Encontramos una policía sin tecnología, corrupta, sin personal. Hoy estamos, presidente, con un enorme programa de inversiones intentando subsanar una situación así. Y sobre este tema, presidente, es obvio que no hay informes que evidencien esa irregularidad, no lo hubiese permitido. No es un asunto que el ministro conozca, sino preguntemos a los ministros del Interior que están aquí, de cualquier bancada, si conocieron cuáles eran los puntos de protección o de asignación de patrulleros en toda Lima o en todo el país. Esto es imposible y eso no me exonera de la responsabilidad política.
pero no se pida, presidente, saber dónde la policía coloca sus patrulleros. No se pida eso al ministro. Dirigimos políticas y eso es lo que yo hago en mi sector. Estamos buscando los reportes del servicio para entregar a quien lo requiera, presidente, porque no vamos a cubrir nada. Todo lo contrario, haremos todo lo necesario para transparentar y entregar la información disponible. No brindamos servicios a personajes oscuros, ni antes ni ahora. Y precisamente por eso, presidente, porque seguramente situaciones como esa han estado ocurriendo desde hace muchos meses ya, un año atrás, hemos venido revisando todo el sistema de prestación de servicio policial en favor de terceros. Dejamos sin efecto progresivamente decenas de convenios hechos por comisarios, por coroneles, por diversas unidades, y nadie sabía cuánto servicio a terceros se brindaba. Hoy estamos articulándolo para transparentar, para que ese servicio que brinda un suboficial fundamentalmente le llegue, pero sea un servicio transparente a quien corresponde, y estamos en la fase final de ese proceso, presidente. Claro que traje versiones, y versiones que se construyen sobre la base del dicho de los actores. ¿Qué podía traer, presidente? Esto ocurrió hace un par de años, hace par de días, perdón. Y hace par de días lo que tenemos son versiones preliminares. Y por supuesto, esa versión preliminar supone comunicaciones telefónicas. Habrá que ir más al fondo para establecer las responsabilidades. Yo relato, presidente, hechos comunicados por los principales actores, porque esa es mi tarea. Yo no puedo aquí asignar responsabilidades porque eso corresponde a la instancia que toque. Y claro que sí, presidente, la intervención fiscal del día de ayer estuvo acompañado por el procurador. No hicimos denuncia por la Procuraduría porque los elementos que teníamos eran escasos. Preferimos, por un tema de tiempo, acudir directamente al Ministerio Público, acompañado de la Procuraduría, porque entonces no se necesita escribir nada, solo un documento y una decisión como que se tomó de un modo inmediato de la Fiscalía. Por tanto, la actividad del sector está siempre permanente, presidente. Nosotros, presidente, muy interesados en que esto se aclare. No ocultamos informes, nadie oculta quién tomó esa decisión. No lo conocemos en este momento, lo sabremos. Quiero hacer una precisión, presidente. Yo no he señalado si la versión del general Salazar o del almirante Cueto es verdad y otra falsa. Solo he planteado hipótesis porque eso es lo responsable. Las investigaciones lo establecerán. Pero cómplice, presidente, no soy, ni el Ejecutivo. Y por eso activamos rápidamente todos los mecanismos de control necesarios para que la investigación sea inmediata. Que la inteligencia falla es una realidad, presidente. Nuestra policía es todavía frágil. Y ese proceso tiene que ser un proceso continuo, de maduración permanente. Y por eso en su momento el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana lo llevamos a los partidos políticos, lo llevamos al Acuerdo Nacional para hacer políticas públicas continuas, presidente. Porque nuestra policía no va a cambiar en 2 años, ni en 3. Tiene que ser un proceso continuo. Quienes hoy ejercemos un ministerio, presidente, no estamos por un salario, ciertamente. No percibimos los salarios que se percibían en el pasado. Estamos por vocación de servicio. Ofrecemos nuestra seguridad, presidente, y la de nuestras familias, pero lo hacemos porque asumimos una responsabilidad. Y claro que hay una policía formal y seguramente un sector policial que no se controla del todo. 110.000 hombres, presidente, en proceso de transformación, en proceso de fortalecimiento. Y por eso
Señor congresista Reategui, por su intermedio, presidente, pregunta, ¿qué hemos hecho en el marco de la reforma? Puede ser un listado muy largo, presidente, de qué hemos hecho. Solo los temas muy centrales. Todo un marco normativo nuevo para la Policía Nacional, nueva ley de la carrera, nueva ley de la Policía Nacional, nuevo régimen disciplinario, nueva ley del sistema educativo policial, nueva ley de la investigación criminalística, solo para comenzar. Además de todo el marco normativo del sector interior, control de armas, migraciones. Un paquete, presidente, de reglamentos que toma muchísimo tiempo hacerlo. El país finalmente, nuestra policía hoy tiene, presidente, leyes, reglamentos que durarán en el tiempo para que no esté sujeto a la voluntad política del ministro o del director de turno. Una gran inversión en comisarías, 132 terminadas, a julio 300. Una modernización como nunca antes de la Dirección de Investigación Criminalística, tecnología de punta, más de 50 millones de inversión solo en investigación criminal. Fortalecimiento del BRAEN, equipamiento táctico, frentes policiales, un importantísimo programa de incremento de remuneraciones, presidente, y en este diciembre nuestra policía recibirá el segundo tramo. Un programa potente, presidente, de refacción y equipamiento de las principales escuelas de la Policía Nacional. Comenzaremos en Lima, 32 millones de soles, solo la escuela de oficiales, para que se estudie con dignidad en infraestructura que corresponda. 10 escuelas el próximo año, 300 millones de inversión para la educación policial, presidente, y el próximo año, en 12, 14, 15 meses, el Perú tendrá la estructura educativa policial más moderna de la región. Hemos interconectado, presidente, más de 400 comisarías hasta ahora, y serán más. 20.000 policías ahora en diciembre, en estos 2 años y medio de gestión de gobierno. Y en Lima, presidente, la plataforma de comunicación más moderna de la región. Nueva Central 105, nuevo sistema de control de cámara de video, 4.600 puntos de comunicación radial, que no son percepciones, son realidades. 600 patrulleros inteligentes, más los 200 que acaban de llegar el día de hoy, y serán, presidente, 800 patrulleros inteligentes para Lima. Por eso, presidente, en ese contexto, nosotros, presidente, compartimos la preocupación de algunos señores congresistas. Señor ministro, están planteando una cuestión de orden. Congresista Espadaro, le ruego que sea preciso. Día Dios. Muy preciso, presidente. Hemos convocado al ministro del Interior para explicar, en todo caso, la irregularidad, el irregular resguardo al señor López Meneses, no para que nos dé un resumen de lo que piensa hacer o lo que ha hecho en su gestión, tomando en cuenta adicionalmente, presidente, que ya la oposición está cursando una moción de censura. Entonces, presidente, que se concentre al tema por el cual ha sido citado el señor ministro del Interior, en lugar de estar intentando hacer propaganda ya demasiado tarde, presidente. Bien, la cuestión de orden se presenta por cuestiones de aplicación de reglamento. Lo tomamos como una interrupción. Continúe, ministro. Le pido una segunda y última interrupción al congresista Canches. Señor presidente, parece que los señores no tienen memoria. El ministro está contestando lo que ha preguntado el congresista Reategui y todavía presenta cuestión de orden. Hay que estar atentos a lo que han pedido ustedes mismos y eso es lo que está contestando el ministro. Lo que pasa es que llegan tarde y no escuchan lo que hablan sus colegas. Muchas gracias, señor presidente. Continúe, ministro. Concluyo, presidente. Intentaba ser cortés respondiendo una pregunta. El señor congresista Iberico, por su intermedio, presidente, ha expresado su preocupación por el tema, señalando que es una alarma que quizás suponga el retorno del montesinismo. Esa preocupación la compartimos, pero no vamos a permitir que esas prácticas retornen en estos tiempos que tanto daño han hecho
a la democracia. Comparto también lo dicho por la señora congresista Condori, por su intermedio presidente, que este debate, vinculado a personajes de esa naturaleza, permite visibilizar el montesinismo hoy para nuestros jóvenes que quizás no conozcan esta situación. Es una crisis, presidente, que se investigará, pero no se va a retornar a pasados y a épocas en las que esta situación hizo daño al país. Mi compromiso, presidente, de brindar la información necesaria y de, por supuesto, acelerar aquello que se pueda hacer en el marco de la investigación administrativa para evitar que situaciones como esta vuelvan a recurrir. Lo acontecido es grave, así se asume y por eso la reacción inmediata, presidente, en todos los ámbitos posibles del Ejecutivo. Muchas gracias. La presidencia y la mesa directiva agradecen al señor ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra, por su presencia y lo invitan a abandonar la sala al momento que lo juzgue conveniente. Se suspende la sesión por breve tiempo. Bien, de esta manera acaba de concluir la presidencia del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, para dar su manifestación referente al servicio de seguridad dispuesto a la casa del ex operador del montesinismo, Óscar López Meneses, anunciando además la presentación de un proyecto de ley para realizar una depuración de la Policía Nacional. Luego de asumir la responsabilidad política de esos hechos, manifestó haber puesto su cargo a disposición del presidente de la República, Ollanta Humala. El ministro Wilfredo Pedraza rechazó cualquier vinculación con el montesinismo y afirmó tener las manos limpias. Se va a proceder a la asignación del señor Galarreta Velarde del Grupo Parlamentario PPCAP para que integre la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo anual de sesiones 2013-2015. Se va a votar a mano alzada. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Abstenciones. Se solicita la dispensa del trámite de la sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se levanta la sesión. Quiero recordar que es imposible ver el tema de la moción porque no hay ninguna exoneración de portavoces y habría que cumplir con el reglamento. Bien, de esta manera la sesión del Pleno del Congreso que preside Freddy Odara La Peñaranda finalizó y vamos de inmediato con la programación del canal.